que no le den la espalda. Buenas noches, ¿cómo le va? Gracias, Antonio Laje. Muchas gracias por el pase. Después está Luciana Rudica con todo el deporte. Lo digo ahora porque siempre se me va a último momento, como me falta tiempo. Qué bien que tira el avioncito la turca. Me encanta. El programa ese termina con ese avioncito, es maravilloso. Qué bien tira el avión. Bueno, esta persona que está esta noche, esta señora, nos conocimos en los pasillos de la radio. Yo admiro mucho al marido porque soy cinófilo y admiro al marido y lo envidio porque está al lado de los grandes de Hollywood siempre haciendo notas y lo hace tan bien y sabe tanto. Así que estoy nada más y nada menos que con Lola Cordero. Buenas noches. Muy buenas, Babi. ¿Cómo estás? Muy bien. Un beso a Alexis. Le mando, se lo das, le mando. Alexis Puig, que es el tipo que más completo para el tema cine en la Argentina. Sabe mucho. ¿Sabes que hay una mosca hace como 10 días, Lola? Bueno, no te preocupes, que haga el programa con nosotros. Mirá, acá está. Le preguntamos algo. 10 días que la mosca está. ¿Cuánto vive una mosca? ¿Cuánto vive una mosca? No sé si Dice venir para eso. Si se puede reproducir, nos va a acompañar. No, o largan una mosca a la noche. Se pasa la pota. Bueno, Lola Cordero está a la mañana con Beto en la radio, con Beto a la noche en la tele y además la va a ver por todos lados. Yo le digo la gallega, pero no es gallega. ¿Dónde naciste, Lola? Nací en Barcelona. Claro, nací en Barcelona. Pero luego con 13 años fuimos a Sevilla por trabajo de mi papá y ahí me quedé hasta los 20 y pico cuando ya decidí irme a Madrid a estudiar y a trabajar. A los 20 y pico vos te independizás de tu familia, o sea, volás. Vuelo. En realidad ya había volado antes, digamos que soy la oveja negra de la familia. A ver, ¿por qué? ¿Qué hacía tu papá? ¿Qué hacía tu mamá? Mi papá es preparador físico del ejército. Ah. Y obviamente un personaje muy estricto. Y mi mamá siempre fue ama de casa, con lo cual siempre siguió los pasos de mi padre. Así que mis hermanos habían sido bastante ejemplares. Mi hermana es una mina muy inteligente, trabaja para la Confederación de Empresarios, una mina lúcida, coeficiente intelectual altísimo. ¿Vos la más chica? Yo la más chica. Claro. Mi hermano también, un tipo muy inteligente, y yo estaba en otra. A mí me gustaba mucho la farra. ¿Tu viejo era preparador físico del ejército de Franco también? También. O sea que una estructura estaba empezando, sí. Jodida. Sí, una estructura bien de derechas. Bien de derecha. Y vos, bueno, primero hiciste un conato que te ibas. Sí. Y después te fuiste. Y después me fui definitivamente, que fue cuando dije me voy a Madrid. O sea, Sevilla como que me empezó a quedar pequeña, mirándolo desde algún punto personal, me quedaba chica la ciudad. Ahí es donde te escribió Serrat que va a ser de ti lejos de casa. ¿Lo conociste a Serrat? No, habré coincidido con él en algún evento, alguna cosa, pero no, personalmente no. ¿Cómo lo amo? Es un ser maravilloso. Yo cada vez que quiero saber algo de mi vida pongo una canción de él y me la dice. Es mágico. No solamente con yo siempre he dicho que para mí es mejor letrista que cantante. Sí, claro. Porque a mí la voz de Serrat nunca me terminaba de llegar, pero luego escuchaba canciones de él cantadas por otras personas que me impactaban mucho, ¿no? Por ejemplo, no sé, ¿cómo se llamaba? No me voy a acordar ahora, pero Antonio Vega, un cantante que ya falleció, que perteneció a Nacha Pop, cantaba canciones de él y era maravilloso escuchar esas letras en otras voces. Bueno, incluso cuando escuchás Benito, sí, el relato de la obra teatral que hace de Benito es maravilloso. Y entonces vos te fuiste, te quedó chica... Me quedó chica. En realidad lo que pasaba era que yo estaba estudiando en ese momento teatro y mis profesores me dijeron que sería bueno que conociera una escuela que había en Madrid, que seguían un método de trabajo que iba a ser muy interesante para mí, que era el Instituto de Laboratorio William Layton, que es una escuela diferente, se sale del marco de lo que son los estudios del teatro. Como Actor Studio, sí. Sí, bueno,
Más bien de la línea de Strasberg. Por eso, Lee Strasberg. Sí, fue como modificando William Layton lo que hizo Strasberg y montó su escuela en Madrid. Pero de ahí salieron los grandes directores del Centro Dramático Nacional, grandes actores de teatro se formaron ahí, no en la escuela pública o en la escuela oficial. ¿Estuviste en la España de Pilar Miró? Sí, cómo no. ¡Qué lujo! Un lujazo, un lujazo. ¿Qué momento de España ese del cine, los gozos y las sombras, la televisión española? ¿Qué momento, no? Sí, y bueno, es una espectacular directora que se va a ser recordada. El hijo también. El hijo también, el hijo también. Y escúchame, y en ese momento del posfranquismo, donde fue ese resurgimiento, vos sos muy chica, pero tuviste suerte de vivir 3, 4 años de esa bohemia, de esa cosa de volver a la libertad después de tanta opresión, ¿o ya te viniste en ese momento? No, yo en realidad soy de la generación que ya vivió en democracia y que la disfrutó con todo. Soy de una generación que pudo y tuvo la facilidad de pertenecer al sindicato de estudiantes, meterse en las manifestaciones, que ese sindicato de estudiantes participara incluso de manifestaciones políticas que tenían que ver con a favor del PSOE o no a favor del PSOE. Viví también toda la época crítica de un PSOE donde a Felipe González ya se lo empezaba a cuestionar, se empezó a saltar todo el tema de corrupción que había alrededor y donde la España que se dividía entre de derechas o de izquierdas pasó a ser una España que votaba al mejor gestor. Yo siempre digo que si bien la guerra civil fue dramática en España porque se mataron hermanos con hermanos. Claro. Porque había familias donde un hermano era de derecha, el otro era de izquierda y se mataban entre ellos. Se iba a luchar, vos lo sabés mejor que yo, sí, pero a mí me lo han contado por la edad. Estaban comiendo y decían, agarraban el fusil y decían, me voy a luchar un rato y vuelvo. Entonces se iban a la trinchera, tiraban unos tiros y volvían a la casa. Así fue la guerra, terrible y de cruel. Mataban al vecino de enfrente, ¿no? Y luego cada uno también lo vivía como podía. Yo, por ejemplo, tengo a mi madre, que su papá fue alcalde republicano, y por parte de mi padre toda la familia era militar. Y cómo entre ellos fueron tratando de sobrevivir a la guerra civil, todos viviendo en un pueblo que tenía 2.000 habitantes. Sobreviviendo a la ideología. Y eran, bueno, anécdotas, por ejemplo, de mi abuelo por parte de padre, que era uno de los que custodiaba la frontera, porque es un pueblo muy chiquitito que está cerca de la frontera de Portugal, se daba media vuelta y hacía como que tenía una huerta para que la gente pudiera ir y hacer extrapelo, o sea, claro, contrabando con cosas que traían de Portugal, porque en España se estaba pasando muchísima hambre. Vos sabés que Franco tenía el garrote vil, que era la forma de matar con el perno en la nuca, pero en los pueblos chicos, los jefes del ejército, que eran los primos, los que tenían que ajusticiar, les daban enema o los colgaban de los testículos para no matarlos. O sea, dice, bueno, lo vamos a ejecutar. Y le daban un enema, que era una forma más débil de aplicar el castigo a un familiar que quería. Fue terrible, fue desgarradora. Por eso con Felipe González, cuando aparece la Rosa Blanca, cuando aparece Felipe González, que Alfonsín imitó la campaña de Felipe González, ustedes fueron los antecesores de esa emoción de la libertad, pero después, vos fíjate que lo que dijiste sirve para este país. Cuando se va Felipe González, defraudados, y se va Alfonsín, defraudados, llega la muerte de la ideología y el comienzo de la administración. Se toma el país como un consorcio. Es la administración, o sea, yo creo que la gente llegó a un punto en el que dijo, bueno, esto es como una casa. ¿Quién paga las facturas a final de mes? ¿Quién sabe administrar el sueldo y quién da de comer a todo el mundo? Mantiene al abuelo, mantiene a los nenes van a buen colegio, tenemos una seguridad social que abastece, una obra social que nos da medicina para todos. Lo soluciona todo. Listo. El que metía la mano, robaba, hacía mala gestión o tenía algún problema absolutamente grave, pero siempre dedicado a la gestión, la gente votaba al contrario. A mí, por lo menos, me dio la sensación de que en algún punto era más una postura aquello de soy de derecha o soy de izquierda. ¿Y cómo ahora? Ya pasó. De hecho, creo que ya quedó ¿Cómo ahora? Fuera. Es igual. No lo existe. decís porque te conviene, pero claro, nada, porque decís algo tengo que ser. Claro, incluso en algún punto es también como una postura cool. Yo soy más de izquierda, claro, no sé. Pero vivo en Palermo. Claro, hay determinado estilo de vida que uno tendría que ser responsable a la hora de explicarse también políticamente. Qué inteligente. Ustedes estuvieron al Tejerazo y nosotros Sí. tuvimos Aldo Rico.
Los caras pintados. Vos fíjate hasta dónde nos parecemos, ¿no? Hasta dónde. Incluso sí, seguimos. Y después, bueno, y anduviste rodando por España haciendo teatro. Sí, en Madrid empiezo a estudiar teatro y una de mis profesoras era la directora de Monólogos de la Vagina, una de las obras que realmente fue un exitazo en España. Y estaba, bueno, montándola, necesitaba alguien que le hiciera asistente de dirección, que a la vez, si alguna de las actrices tenía algún problema porque eran giras muy largas, pudiera sustituir a cualquiera de los dos roles. Tenía que ser toros. Claro, porque además eran roles, uno era muy fuerte y el otro era un personaje más débil. Digo personaje porque cada actriz hacía varios personajes. Y ella tenía el concepto de mí como actriz, de que podía hacer tanto el débil como el fuerte, y además sabía que me gustaba mucho la dirección y la producción. Así que fue con ella que conocí el mundo del teatro y empecé a trabajar ahí. Ahí llego a Barcelona y ahí es donde conozco a Alexis. Ah, mirá vos. Pero primero te recorriste toda España de gira. Toda España de gira y a camioneta. Las actrices iban en avión, pero yo iba en camioneta con la escenografía. Con los decorados, con los muchachos del decorado como acá. Claro, terminaba la función, me montaba en la camioneta, desmontaba todo, tenía que llegar antes al teatro para empezar a montar todo mientras las actrices viajaban, para que cuando ellas llegaran ya estuviera todo montado en el siguiente teatro. ¿Y cómo conoces a Alexis? Yo siempre cuento la anécdota porque fue una conjunción de penes y vaginas y no es un chiste, es que fue la realidad, pues nosotros estábamos en Monólogos de la Vagina y él era amigo del elenco de Confesiones del Pene argentino que estaban actuando en España, que estaba Nicolás Escarpino, Jorge Schubert y ¿cómo se llama el otro actor? Bueno, no me voy a acordar, no importa. Pero bueno, en un evento de beneficencia se conocieron los dos elencos, luego unas cenas y en una de esas cenas lo conocí a él que estaba estudiando. Vos sabés que uno de los monólogos que me dio más plata a mí fue cuando había Confesiones del Pene y Monólogo de la Vagina. Yo hice Monólogo de las Pelotas, que era lo único que había quedado afuera. Y llené el Metropolitan, pero un montón pero lleno. Estaba Nito Alcázar en el 2 o en el 1, yo estaba en el 2. Y Nito me decía, ¿cómo haces? Pero miles de perderas como lo de Gasalla de ahora. Fue un golazo de temporada. Hasta que van a Argentores y el tipo que de Monólogo del Pene, ¿viste? Me dice, no, me interpuso porque tenía que ver de la cintura para abajo, una boludez argentina, y le tuve que cambiar el nombre. Pero yo me divertí mucho con eso, porque digo, ¿cómo le pongo? Y dice, está Monólogo de la Vagina, esto del pene, era el momento Monólogo de la pelota. Sí. Y fue el momento, fue un momento. Y ese fue uno de los más cómicos de los monólogos que hice. Entonces te enamorás de Alexis. ¿Alexis tuvo pelo en ese momento? No. No, yo siempre lo conocí sin un solo pelo. Sin pelo. Y el poco que le crecía se lo afeitaba. Está bien, o sea que además si te conoció a vos, no te dio un pelo de sonso tampoco. O sea, no, le costó, no a le ver, fue fácil. ¿cómo fue? Y bueno, igual a los 3 meses estábamos casados, o sea. ¿Ya? Sí, o sea, no nos anduvimos con vueltas nosotras. Pero al principio, si bien fue amor a primera vista, aquello de estar saliendo con un argentino que en cualquier momento se podía volver a su país era como algo que a mí me echaba un poco para atrás. ¿Y tenías novio cuando lo conociste vos? No, pero además no estaba yo en una época en la que estuviera pendiente de buscar una relación. Estaba en una época bastante libertina. Ahí iba a ir. ¿Cómo es el libertinaje en Europa? Porque es bravo, ¿no? Tiene mucha noche, mucho jaleo. En realidad pasa por vivir a pleno las experiencias que uno quiere vivir. Es decir, si gané 30.000 pesos y tengo solamente plata, ponle para hacerme un viaje a Ibiza y luego tengo que estar trabajando el resto del año, me los gasto y que sea lo que Dios quiera. Pero así viven muchos. Época pero esa es la época joven en la que uno, como no tiene responsabilidades, no tiene hijos, no tiene que más o menos va viviendo al día. Yo en Madrid, por ejemplo, compartía piso, no es que alquilaba yo sola, compartíamos piso. Eso es algo muy común en Madrid. Los estudiantes, la gente que empieza a trabajar o que llega a Madrid, comparte casa. Entonces, digamos, las responsabilidades económicas eran mínimas. Cuando te llegaba la plata, lo único que querías era gastarla. ¿Y la amargura es española o es nuestra nada más? No, la amargura es latinoamericana, claro. Es latina y es heredada de una cultura absolutamente judeocristiana. La culpa. Es terrible. La culpa, la amargura. Yo a veces veo por televisión española, que me encanta, documentales, cómo viven ellos, esta es su casa, Ibiza, Marbella, está bien, ¿no? Pero acá tenemos también Mar del Plata. En Mar del Plata, los tanos te faltan hasta la playa.
Allá la gente disfruta y se come una langostita y toma buen vino y bailan con el pareo. Y acá vos lo ves, viste, con la reposera y la Zapolán Ferrín en la cara. Y digo, ¿por qué tenemos que ser tan amargos? ¿Vos te diste cuenta cuando entraste a Buenos Aires que somos grises cuando llegaste a Argentina? Yo te voy a decir algo. Cuando yo llegué en una etapa triste. Porque, digo triste en el sentido de que era una época de indefinición. 2001. Yo recuerdo, no, 2003. Ajá. Siempre recuerdo esa etapa porque estaba Menem en el balcón de un hotel en la 9 de julio diciendo que no se presentaba el balotaje. Y venía Néstor Kirchner, que nadie sabía muy bien quién era, porque conocía más a Cristina como senadora que a él. Y entonces era una etapa como diciendo, bueno, pero si este no se presenta y ahora viene Néstor, ¿y quién es Néstor? O sea, como que era una etapa de indefinición después de todo lo que había sufrido la Argentina en los últimos años, del 2001 a 2003. ¿Cómo ahora? Bueno. ¿Quién se presenta, quién viene, quién ahora va, estamos quién mejor que cuando yo llegué. Lejos, mirá. Que cuando yo llegué estamos mucho mejor. Yo siempre digo, yo no soy kirchnerista ni jamás lo votaría. Pero hubo que salir del quilombo del 2001 al 2003. Esto era un caos. Yo sin meterme ni en uno ni en otro, me parece que se hicieron muchas cosas. Yo he visto un gran crecimiento de este país. Yo soy testigo de lo que vi cuando llegué y de lo que hay ahora. No hay que echar tierra, a veces se toma todo mal y no es todo mal. No, siempre te equivocás cuando haces cosas, yo también, vos también. Claro. Pero hay cosas muy buenas como por ejemplo el casamiento igualitario. No te rías, Turco, porque vos te vendés al primer candidato que ha venido, te sacaste fotos. Sí, aparte el Turco ahora se ríe, pero dentro de 10 años lo mismo le salta como que es gay y se casa y le tiene novio. Pero olvidate. Porque ahora va de machito por el barrio, pero todo puede pasar, Turco. Te va a saltar el putón en algún momento. Con este van a andar de la mano. Por como ahí. Decía una amiga mía, todos tenemos un homosexual dentro. Pero, ¿te cabe alguna duda? Ninguna. Bueno, entonces, es más, hablando de sexo, después de ver a Alexis disfrazado de pitufo, sí, ¿pudiste tener sexo de nuevo con él? Durante un par de semanas me teñía las sábanas de azul. Y yo pensé que era joda, porque dije, pará, en las fotos te habían maquillado de azul la cara, pero voy a empezar a pensar que te maquillaron el pito. Pero fíjate dónde te llegó el maquillaje. Dicen, Alexis es fanático de los pitufos. Sí, fanático. Dicen que son una drapie. Es más, nosotros tenemos prohibido en la ruta ¿En serio? nombrarlos. Cuando hacemos teatro está prohibido. Me dice Sven, mi productor, lo vamos en la ruta, sale el otro día hablando de Alexis, y Fen iba manejando y lo tuvo que nombrar. Es una desgracia. Te digo que entonces estoy gafada, porque mis hijas no dejan de poner las películas, tengo muñecos de pitufo por todos lados. Sí, no, tranquila, dale, agarrate. La única manera de sacárselo de pues encima es nombrarlo. Beto, hay que darle y darle y darle. Sí, darle, se va. Sí, es verdad. Claro. Bueno, y después tu trabajo acá, ¿cómo lo enganchas? ¿Por Alexis o fuiste, acercaste, buscaste laburo? ¿Quisiste ser actriz? Yo hice de todo desde que llegué. Cuando yo llegué, tuve la suerte de que él estaba trabajando en una producción para EWTN, el canal católico. Tú fíjate qué loco. Sí. Yo vengo de monólogo de la vagina y termino trabajando para un canal católico. Además venís de una vida, digamos, de libertad. Claro. Era todo rarísimo. Yo en un momento pensé, digo, si Almodóvar tuviera que hacer una película, yo le tendría que contar esta etapa de mi vida, porque se le iba a pasar bomba. Si Almodóvar hubiera sido argentino, sería documentalista. ¿Te parece? Porque Argentina es una película de Fellini, de Almodóvar. El argentino es felinesco, es almodovariano, es así. Bueno, tiene. Un personaje rarísimo. Pero eso es lo lindo del argentino. Yo siempre digo, me dicen, bueno, ¿y qué es lo mejor del gallego y qué es lo mejor del argentino? Yo siempre digo, para mí lo mejor del español es que es estructurado. Eso es muy bueno, porque al tener las cosas estructuradas está todo como guionado, no hay mucha sorpresa. Pero ¿qué pasa? Eso mata la creatividad. Mata, digamos, la libertad de decidirse a hacer cosas nuevas. Y eso el argentino lo tiene siempre. El argentino nunca va a morir porque siempre tiene una solución para todo. Tiene una creatividad impresionante. Un loco impresionante. Y te digo de verdad, levanta el país de un día para el otro. Pero además es algo que es inherente al argentino, que no existe, no sé si en otra cultura. De verdad, en serio, el argentino tiene una capacidad de sobrevivir que es maravillosa, de ponerle buena cara al mal momento y humor, sentido del humor. ¿Eso es inconsciencia o es capacidad? Para mí, digamos que el español tiene 45 años y el argentino tiene unos maravillosos 23 años. Siempre adolescente. Está ahí, ¿viste? Saliendo de la adolescencia y empezando la adultez. Escúchame, ¿y volviste a España alguna vez? Sí, he vuelto. He vuelto un par de veces. Mis padres están allí, sí. ¿Y tu padre cómo está? Mi padre está mal de salud. Ya es una persona grande y, bueno, tiene los achaques de toda persona.
Se ablandó totalmente, ¿Se dio cuenta que se había equivocado? Sí, igual, viste, la oveja negra siempre es la preferida. Claro. Así que no, yo con mi papá tengo esa relación. Por ahí de no haber vivido más su vida, ¿no? Nuestros padres no vivieron la vida. A mí me da mucha pena porque se acotaron a los códigos de convivencia. Es que no se lo pudieron permitir, sobre Claro. todo la generación de mis padres es la generación de la posguerra, del hambre, de la necesidad, de la reconstrucción de todo un país. O sea, las obligaciones y las responsabilidades eran muy grandes. Mi madre con 13 años dejó el colegio y estaba recogiendo aceitunas en un campo de olivos. Sí. Y su padre era el dueño de las tierras, pero tenían que trabajar todos, ella, los hermanos y todos. Mi madre además hubiera tenido una capacidad maravillosa, es autodidacta, tú la ves escribir y prácticamente no sabe escribir, pero te lee de corrido maravillosamente porque le encanta leer. ¿Por qué España tuvo tantos analfabetos siendo tan culta? Por la guerra. Por la guerra, la guerra. Porque hay que decir la verdad, ¿no? Los argentinos somos brutos, pero cuando agarrás un español del campo es terrible. Terrible, terrible. No, porque mucha gente, el hambre les hizo irse a laburar. Había que laburar, había que llevar el pan a casa. ¿Te acordás de esta película? Creo que era de Saura, que tenía uno de los peones del campo que hacía de perro para buscar las perdices. Ay, ¿Cómo sí. se llamaba? Una obra de arte. El Ruiz, no. No. Ahora me la van a cantar arriba. Canten, chicos, canten. Son las 12 de la noche y nosotros ya no nos da la Porque así neurona. como nosotros tenemos busquen en Google, googleen. Italia tiene el Cinema Paradiso. Sí. Y ustedes tienen un par de películas como La Colmena. La Colmena. Que como encuentran las tumbas debajo de los mármoles. Sí. Maravilloso. España. Por eso yo te admiro desde el laburo, desde la cultura, desde el idioma. Porque yo me acuerdo cuando nosotros todavía estábamos saliendo de la dictadura, gracias a Rómulo Berruti Morelli en Canal 7 de esa época, de la dictadura. Vos mirá que eran tan analfabetos los milicos que no se daban cuenta que Morelli y Berruti le estaban pasando, por ejemplo, Los Gozos y las Sombras o Ay Carmela. Entonces no se dan cuenta que le estaban poniendo películas. Ay Carmela, que era una reivindicación republicana máxima. Pero ¿no? máxima. Entonces, bueno, y ahora, ¿cuál es la etapa, tu proyecto de acá en adelante en la Argentina? Yo sé que estás muy enamorada de tu marido, de tus hijos, de tu hogar. ¿Qué proyectos tenés? ¿Cómo te ves trabajando en este medio, además de estar trabajando con Beto espectacularmente bien? A mí me es muy difícil proyectarme porque soy una persona eminentemente práctica y vivo el objetivo día a día. Yo no proyecto a muy largo plazo, más allá de lo que pueda ser pagar una hipoteca o que mis hijos tengan salud o ese tipo de cosas. A mí me gusta mucho vivir el día a día y proyecto a muy corto plazo. Yo los sueños que tenía los he cumplido. Lo que he vivido, o sea, la típica frase que podría decir mucha gente o que yo se la he oído a varios, no es que estoy inventando ahora la gasolina y la Coca-Cola, pero si yo me muriera mañana me iba a morir feliz porque es lo que quisiste viví, hice lo que me dio la gana y viví lo que quería vivir y lo viví bien y feliz. Feliz, realmente soy una mina feliz. Lo único que tenés que dejar es el cigarrillo. Sí, cierto. Pero te veo que la gente europea tiene, a lo mejor al haber pasado tantas guerras de verdad y sentir las bombas picar al lado y todo, tiene otra concepción de la vida y de la alegría y del día a día. Eso también es genético. Sí. Así como el hambre y así como muchas cosas son por las guerras, también tienen esa cosa de que no sé si puede caer la bomba mañana, hoy lo vivo. Es que realmente es así, Babi. Es que es la realidad. Es que la vida. Es que, o sea, la vida es algo que se te va dando 24 horas a 24 horas y por ponerle algo. Pero realmente tú no sabes si te va a caer una maceta de un balcón, te va a atropellar un auto. Entonces, me parece que la preocupación a futuro tiene que tener un límite. Es decir, tratar de tener algo ahorrado por si acaso, ese tipo de cosas. ¿Te respetan al ser mona, te respetan el ambiente sabiendo que sos la mujer de un compañero y todo? ¿O hay algún estúpido? Yo trascendí lo de la voz del GPS. Ajá. Porque yo cuando llegué con Beto Casella, imagínate que los primeros llamados que habían es cómo me calienta la voz de la gallega. Claro. Así empecé yo. Claro, yo me acuerdo. O sea, mi personaje en la radio era la calienta pibes, porque Sí. era la voz de la gallega, que cómo calienta la voz de la gallega. Pero yo, gracias a Dios, pude trascender eso y a la vista está, yo me lo reconozco a mí misma, me gusta reconocérmelo, trascendió eso porque terminé trabajando haciendo cosas absolutamente diferentes. No, hoy es tu Desde un opinión. Gran Hermano, Claro. trabajando por espectáculo, haciendo un programa como Alguien a quien querer en Telefe, que fue un exitazo, luego
por mala suerte fue un programa que no se pudo seguir. Tengo que ir a la tanda. ¿Te gustaría, Vamos. pero contestás a la vuelta cuando nos vamos, ¿te gustaría hacer ficción? No. No me mata. Dale. Si lo hago y me pagan, bien. Ahí está. Pero me tienen que pagar. Pensamos igual, ¿eh? Bueno, muy bien, vamos a la tanda. Caíste en lo que